Hola chicas y chicos, soy el licenciado Sebastián Páez y en esta oportunidad vamos a realizar el ejercicio 6 del trabajo práctico de derivadas. En este punto nos pide calcular las derivadas parciales de estas dos funciones. Vamos a empezar por la b, que tenemos una función de dos variables y vamos a calcular la derivada en primer lugar con respecto a x, la derivada parcial. Esto significa que y va a quedar constante y solo se va a mover, ¿sí? Sobre el eje x. Por lo tanto, vamos a considerar como si fuese un valor numérico este seno cuadrado de y. Entonces, simplemente vamos a aplicar las reglas de derivación y como tenemos x al cuadrado, vamos a bajar el 2 multiplicando y le restamos 1 al 2. Y de esta forma vemos que la derivada parcial de la función f de x con respecto a x nos queda 2 por esto que era constante, el seno cuadrado de y, por x a la 1, que obviamente no se escribe. Y cuando calculamos la derivada parcial con respecto a y, ahora tenemos que dejar constante x al cuadrado. Pero tenemos que observar acá que el 0 al estar elevado al cuadrado es una función compuesta. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Es decir, bajar este 2 multiplicando, nos quedaría seno de y, a este le bajamos un grado, multiplicado la derivada del seno de y, que es menos coseno. ¿Dónde nos estaría quedando? La derivada parcial con respecto a y va a ser x al cuadrado, como dijimos, bajamos el 2 por el seno de y, multiplicado la derivada del seno, que es menos coseno. Y así nos quedarían las derivadas parciales. En el otro ejemplo tenemos tres variables, es decir que vamos a tener tres derivadas parciales. En el primer caso, cuando derivemos con respecto a x, vamos a tener a z y a y que son constantes. Como z está sumando, ¿sí?, la derivada de una constante, sabemos que es 0, y la y va a quedar como un valor numérico, entonces solamente derivo e a la x, que me queda exactamente lo mismo. Por lo tanto, me queda la derivada parcial de f con respecto a x, va a ser y multiplicado e a la x. Cuando hagamos con respecto a y, z sigue siendo constante y la x va también a ser constante. Es decir, que esto va a ser un número, la derivada de un número es 0 y nos va a quedar e a la x como si fuese un número. Entonces tenemos que derivar a y. Eso nos dará 1. Por lo tanto nos queda 1 por e a la x. O sea, e a la x, la derivada parcial de y. Y por último, la derivada parcial de z. Todo este primer término es un número, como si fuese dado que es una constante. Cuando digo es un número, en realidad quiero decir como pensémoslos como si fuese un número, ¿no? La derivada de una constante es 0 y la derivada de z es 1, quedándonos así las derivadas parciales. Bueno, seguiremos en un próximo video. Que sigan muy bien.